Fernando Cruz, él es socio director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por atender nuestro llamado. Muchísimas gracias por la invitación, Víctor, para estar platicando hoy con tu auditorio y contigo. Gracias, Fernando. Un primer comentario sobre este decreto que establece un arancel de 50% a la exportación de maíz blanco. ¿Es una medida adecuada? ¿Tendrá un efecto en el precio de la tortilla como lo busca el gobierno? Mira, me voy a referir a un libro que tiene un título muy interesante que dice que muchas políticas públicas son buenas intenciones y dan malos resultados. Creo que esta es una de ellas. ¿Cómo entender que mientras el precio por tonelada del maíz blanco bajó en los últimos 2 meses de 2022, el de la tortilla no disminuyó en el mismo periodo? Mira, pues tenemos que pensar una cosa. El insumo de una tortillería, sí, principalmente es el maíz, pero las tortillerías compran maletas de maíz, perdón, maletas de nixtamal, o con las cuales se hace la tortilla. Adicionalmente, tienen que pagar sueldos, tienen que pagar energía eléctrica, tienen que pagar gas, que también está muy caro, tienen que pagar la renta, tienen que pagar muchos costos que también subieron. Entonces, cuando tú ves la estructura de costos de una tortillería, sí, paga uno de los insumos que es muy importante, pero tienen otros insumos que también van subiendo. Y también está muy bien documentado, no solamente dentro de los estudios que hacemos de la consultoría, sino también por la COFESE y por otras instituciones, que cuando sube el precio del maíz, suben también la tortilla. Pero cuando baja el precio del maíz, no baja la tortilla. Y esto es por una cuestión que se llama sticky prices o precios pegajosos, y además de eso la fragmentación que tienen las tortillerías, que hay millones de tortillerías que son microchangarros, que justamente de eso viven familias unitarias o que con eso generan algo de flujo. Hablando de buenas intenciones, ¿hay desconocimiento del gobierno sobre el mercado de la tortilla al ignorar que en el precio de este alimento básico influyen otros costos, como nos estás explicando ahora, no solo el maíz blanco? Digo, no me gustaría pensar que son ignorantes, más bien creo que están tomando medidas simplistas. O sea, el tema de que si tú sabes que tienes una producción de maíz de 27 millones de toneladas en el país, en las cuales eres el primer productor de maíz a nivel mundial, de maíz blanco, eres autosuficiente, y el año pasado y este año, que bueno, hace 2 años y el año pasado, que se exportaron alrededor de 240,000 toneladas. Estás hablando que el volumen que podría haber adicional para las tortillas o para los demás productos, harina o para los antojitos, estaremos hablando que sería alrededor del menos del 1%. Y si lo ves como la producción de Sinaloa, que es justamente la que va a afectar este decreto, que se empieza a sembrar en octubre y se cosecha por ahí de mayo, y es con lo que comemos durante el verano, el maíz del verano, Sinaloa el año pasado produjo 5.3 millones de toneladas, de las cuales, que fueron los mayores exportadores de maíz, donde se obtuvo el maíz para la exportación. Estás hablando que no le pega ni al 4% de la producción total del estado. Entonces, otra vez, el volumen que se va a poder generar adicional para tener consumo y poder intentar bajar el precio es muy pequeño dentro del ponderado. Adicionalmente, como México importa 18 millones de toneladas, porque no somos autosuficientes en el tema de maíz, en el tema global, porque se utiliza el maíz amarillo para alimentar al sector pecuario, llámese ganado bovino, cerdo, pollo, con eso también se produce huevo con el maíz amarillo. Pues bueno, la decisión de cómo se fijan los precios se fija de manera externa, exógena. Esto se fija a través de los futuros que están en la bolsa de Chicago, y México sigue esa referencia. Entonces, a pesar de que tengamos aquí un precio, un volumen de maíz adicional, no quiere decir que el precio lo vamos a poder determinar desde aquí, desde México. Se determina a nivel internacional y a nivel de mercados abiertos que hemos ido desde 1994, que empezó esta integración de México con el mercado de América del Norte, y desde 1988 de México con la entrada al GATT. Ya, ¿hay riesgo de que con esta medida arancelaria las exportaciones de maíz blanco empiece a haber especulación en el mercado, si las harineras o las comercializadoras empiezan a comprar más maíz del necesario para aumentar sus inventarios? No, creo que el tema de las grandes empresas a nivel nacional, pueden ser las harineras y también los que son del sector pecuario, son muy profesionales. Compran lo necesario y tienen mecanismos de cobertura en los mercados de derivados, y también compran con anticipación las cosechas, compran con anticipación los fletes de los barcos, para justamente poder suavizar a lo largo del tiempo todo lo que son sus costos.
Entonces se prevé que la trayectoria, la baja en el precio de la tortilla será lenta, ¿no? Porque se mantiene sobre 20 pesos el kilo y de ahí no ha bajado. Y esto básicamente tiene que ver con todo lo que nos comentabas al principio. Yo te diría, yo no creo que vaya a bajar el precio de la tortilla, o si baja va a ser de una manera marginal, pero en general, si lo vemos a lo largo de cómo se han comportado los precios de la tortilla, los precios de la tortilla siempre van hacia el alza, digo, en manera nominal y también en términos reales. Entonces, podríamos decir que es poco probable que veamos una tortilla hoy abajo de 20 pesos en los siguientes meses o a lo largo de todo este año. Entonces, para concluir, el decreto es una buena intención política, en términos de la política pública, pero difícilmente va a tener algún impacto en el mercado de la tortilla, Fernando. Así es, y aparte es una cosa importante, es que este tipo de decisiones, y lo marca muy bien el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, cuando se empiezan a tomar estas decisiones, que lo ha hecho Argentina, lo único que generan es a nivel global, lo único que están generando es que la inflación se vaya para arriba. ¿Por qué? Porque este posiblemente surplus o excedente que tenemos de maíz bien podría ser consumido de una manera competitiva por algún otro país y le estamos transfiriendo la inflación al tener menos opciones de dónde poder abastecerse. Bien, Fernando Cruz, socio director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, muchas gracias por ayudarnos a entender el impacto de este decreto que establece el arancel de 50% a la exportación de maíz blanco. Gracias, Fernando. De nada, Víctor, un gustazo. Hasta luego. Buenas tardes. Igualmente, saludos.